Gracias por estar con nosotros en una emisión más de A Fondo. Yo soy Mitzi Cordero y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder presentar a ustedes, tener esta charla con él, sobre todo por el contexto que se está viviendo, no solamente en la entidad veracruzana, sino en nuestro país, al periodista Víctor Hugo Arteaga. Víctor, que gracias, aunque sea nos podemos ver de manera digital, periodista de investigación, además es Premio Nacional de Periodismo en 2016, precisamente con las empresas fantasma de Duarte. Por eso le decía que con el tema que básicamente del que hemos estado hablando en estos últimos días. Víctor, ¿cómo estás? Querida Mitzi, muy bien, un honor estar contigo con la audiencia de Veracruz. Muchísimas gracias. Bueno, justamente Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, básicamente no ha dejado de estar dentro de las conversaciones, estarás de acuerdo, a pesar de que se encuentra recluido ya casi a 9 años de distancia, pero ha cobrado mucho más relevancia en estos últimos días ante su posible salida. Platicábamos tú y yo hace unos días de básicamente es inminente la salida del ex mandatario, pero bueno, hay muchas cosas de las cuales podríamos abarcar. De entrada, ¿qué opinión te merece, bueno, pues esto que ha surgido hasta ahora? A ver, cualquier otro preso ya habría salido. Javier Duarte tiene el 97% casi de su condena cumplida. Lo único que está deteniendo esta condena son temas técnicos que han sido solventados por su defensa y que la Fiscalía General de la República, hoy nos enteramos que está atribuyéndole como el tener celular, el tener un módem modificado de internet de alta velocidad en su habitación, haber modificado sus celdas sin pedir autorización, tener, pues no eran botellas de alcohol, sino eran estas pastillas sólidas de alcohol para cocinar en las estufitas que les permiten tener. Yo hablé con Pablo Campuzano en estos días, su abogado, y me dice que todo esto ya se solventó desde el 2019, 2020, 2021, cuando la Fiscalía General de la República le achacó estas fallas en su presencia en el reclusorio norte. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Que es justa la condena de 9 años? No, pero al final de cuentas el trabajo que me tocó iniciar a mí, que me tocó descubrir allí en Veracruz en el 2013, cuando empezamos, hace justamente 12 años, en estos días finales de noviembre, una fuente se acercó conmigo y me dio una hoja que ya te he hecho llegar, esta hoja donde venían los primeros 29 empresas y que venían un total de 929 millones de pesos otorgados a empresas sin ser proveedoras de Cefiplan, sin contar con el registro de proveedor del gobierno del estado de Veracruz, como lo marcaba y lo marca la ley de adquisiciones del estado de Veracruz. Tampoco tenían un número de proveedor, tampoco tenían contratos, no tenían absolutamente nada. Les fueron transferidos estos recursos a estas empresas que eran de papel. Después ya lo fuimos sabiendo conforme pasaron los años, pero pues ha sido el mayor robo. Hoy la Auditoría Superior de la Federación nos dice que son 61,000, casi 62,000 millones de pesos, los que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no aparecen o no se pudo tener pruebas de su correcta aplicación, Mitzi. Sí, justamente ahorita lo que mencionas de, digamos, esa primera hoja que de alguna forma fue solamente como la punta del iceberg de estos movimientos irregulares que tuvo durante esta administración. Y bueno, estás hablando del 2013, pero que continuó y se replicó cada año y que además fue comprobado por la propia Auditoría Superior de la Federación. Pero, Víctor, Javier Duarte al día de hoy sigue afirmando que él simplemente es una víctima política de desviar la atención por parte del expresidente Enrique Peña Nieto, una víctima política de Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el exgobernador también de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Estás de acuerdo con esto? En parte sí, porque Javier Duarte de Ochoa, pues realmente no gobernaba el estado, él estaba en Disneylandia, todos lo sabemos. Despachaba desde casa a Veracruz, se levantaba súper tarde a jugar Xbox, Atari, todos estos juegos, y despachaba desde ahí con su gabinete. Ahí va Tarek Abdalá, ahí va Adolfo Mota, ahí va Guillermo Benítez, iban todos los secretarios de gabinete en ese periodo del 2010 al 2016 a trabajar en casa Veracruz.
Lo que le podemos achacar a Javier Duarte es la omisión de no vigilar a su gabinete. Para eso es un gobernador, para vigilar que las cosas marchen bien dentro de su equipo, y él nunca lo hizo. A ver, Tarek Abdalá se sirvió con la cuchara grande, Adolfo Mota se sirvió con la cuchara grande, Guillermo Benítez se sirvió con la cuchara grande en el estado de Veracruz, y así cada uno de los personajes que fueron acusados y que de alguna manera, ¿sabes? Hay casi 300 personas que sirvieron o estuvieron en procesos penales a raíz de esta investigación que presentamos en el 2016. Es decir, el pecado mayor de Javier Duarte de Ochoa fue no vigilar a su equipo de trabajo, el dispendio con el que se maladministraron los recursos. Y por otro lado, sí, sabemos que le dio mucho dinero al gobierno de Peña Nieto. Sabemos que llegaban maletines cargados de dinero a Miguel Ángel Osorio Chong, a Luis Videgaray. Sabemos que los propios secretarios de gabinete de Javier Duarte de Ochoa secretarios de finanzas, iban con el entonces auditor superior de la Federación y le daban millones de pesos en maletines para que maquillara las cifras y no apareciera este robo. A ver, lo que te quiero decir es que lo que se hizo a raíz de este trabajo es que cambiamos la manera en hacer el periodismo en México, que todos los gobernadores robaban. Mitzi, ya lo sabemos, y siguen robando. Sí. Lo que pudimos hacer, primero yo, durante 1 año y meses, y después cuando llevé el trabajo a Animal Político y con mis compañeros de Animal Político que se integraron ya como equipo y que consiguieron el patrocinio pues de estas empresas que se dedican a patrocinar el periodismo independiente como Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, pues con ese apoyo indiscriminado de recursos ya se pudo hacer un trabajo que yo me vi muy limitado. Yo de noviembre de 2013 a diciembre del 2014 hicimos lo que pudimos, y cuando realmente nos dimos cuenta que teníamos un trabajo muy serio fue que acudí a Animal Político con Daniel Moreno, con quien yo había trabajado en el periódico Reforma, y sé la calidad de persona y sé lo incorruptible que es. Yo sabía que en Veracruz nadie nos iba a publicar este trabajo por los compromisos que tienen los medios de comunicación con los gobiernos de los estados. Pues es muy lógico, es su principal cliente. Entonces, en Veracruz nadie nos iba a publicar el trabajo, así que decidí venir aquí a la Ciudad de México, presenté el trabajo y me acuerdo que en diciembre del 2014, en las vacaciones antes de Navidad, yo le dije a Daniel Moreno: Daniel, aquí está el Premio Nacional de Periodismo que tanto hemos buscado y podemos tumbar a Javier Duarte de Ochoa. Daniel me tuvo toda la confianza y le agradezco hasta hoy día que haya creído en el caso que le presenté, y la demás pues es historia y ustedes ya la conocen. Sí, que además, bueno, te valió, que eso fue con lo que también iniciaba esta parte, este Premio Nacional de Periodismo 2016, un gran tema que justamente me parece los trabajos de periodismo e investigación, del verdadero periodismo e investigación, nace con una hoja, con un dato, con una fuente que sabe que ahí hay algo más grande, pero simplemente no lo puede decir abiertamente. Y bueno, pues el trabajo de periodistas como tú y como muchos otros buenazos que hay en nuestro país, pues justamente llevan, ¿no?, a este hilo conductor que ha sido hasta el día de hoy, sigue siendo un ejemplo del periodismo y de lo que se debe de hacer. En aquel entonces las condiciones de país eran muy diferentes a las de actualmente. Mucho de este trabajo que se logró, por supuesto que se hizo a través de solicitar información de transparencia, cosa que ya no tenemos este acceso como tal, que hay que decirlo también. El tener acceso a transparencia suena muy bonito, pero en la realidad era muy complicado también solicitar información si no sabías cómo hacerlo, hacer las preguntas adecuadas a las instancias adecuadas. Pero ahorita lo ves un tanto más complicado. Aquella época, ¿se podrá lograr un trabajo como aquella época a estos momentos? Sí, lo estamos haciendo nosotros con el trabajo de la banda sinaloense de Rubén Rocha Moya, pero tienes razón, las instituciones funcionaban. Si Javier Duarte de Ochoa y su séquito, las más de 300 personas que fueron encaminadas a procesos penales, están en prisión o tuvieron que dar cuentas, es porque el Estado mexicano y el Estado veracruzano nos brindaron toda la información que se les solicitó. Claro, lo tuvimos que hacer con otros nombres, y durante casi 2 años y 8 meses se hicieron esas solicitudes de información. No podíamos revelar nuestros nombres, lo hacíamos a nombres de terceros, de particulares,
Pero el Estado mexicano, las instituciones, las unidades de acceso a información nos dieron toda la información que nosotros necesitamos. Es decir, las instituciones sí funcionaban, Mitzi. O sea, sí, si nosotros cambiamos el estado de las cosas en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, fue porque las instituciones de acceso a la información funcionaron como tenían que funcionar en un país libre y democrático, donde los funcionarios y los recursos públicos son sujetos al escrutinio público. Entonces, en ese entonces sí nos dieron toda la información que necesitábamos. Hoy día, pues tenemos que hacerlo como en la secundaria, como en la preparatoria, cuando llevábamos taller de lectura y redacción o taller de investigación, tenemos que hacerlo de manera arcaica, de manera manual. Lo seguimos haciendo porque tenemos la capacidad y porque mucha gente, muchas fuentes no les gusta lo que está pasando y nos dan información. Siempre va a haber gente valiente, siempre va a haber gente honesta que nos dé información y pistas para que nosotros podamos, ¿sabes? Yo creo que a ti como a mí en las escuelas siempre nos dijeron que para acceder a la información hay 7 caminos. Entonces tenemos que usarlos, si no es la puerta de enfrente, la puerta de atrás, la ventana de un lado, la ventana del otro, el sótano, la secretaria, el enemigo, el rival político, para poder acceder a la información, y es como estamos haciendo hoy el trabajo de Rochamoya. Pero sí hay una diferencia enorme. En aquel entonces, estoy hablando del 2013 al 2016, que presentamos el trabajo ya con Animal Político en mayo de 2016, las instituciones nos dieron todas las informaciones que necesitábamos para corroborar, tan así que ni la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba enterada de cómo habían manejado este mecanismo de lavar dinero y de robar dinero del gobierno de Javier Duarte. La famosa licuadora, como ahora la conocemos y como se le denominó a proceso que realizaron, y que hay otras investigaciones que se han venido haciendo a lo largo de los años, que es una práctica que no se quedó nada más en Javier Duarte, sino que lo han aplicado en otros gobiernos, otros actores políticos, y que pareciera, bueno, pues que fue una escuela que se amplió hacia otros lugares. ¿Qué me dices, ahorita que estabas diciendo de buscar en todos lados, qué me dices con el tema familiar? Vemos a una esposa, ya no esposa, de Javier Duarte, que vive en Londres, en una de las ciudades que no son tan accesibles en temas económicos. Hay muchas preguntas alrededor de la ex primera dama de Veracruz, de si ella está libre de toda responsabilidad en medio de esto. ¿Tú qué opinas de ello? No, yo he platicado con muchos miembros del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, off the record, y todos saben y todos sabemos. A ver, tú te acordarás que de diciembre del 2010 a noviembre del 2011 yo trabajé en la Secretaría de Gobierno al lado de Gerardo Buganza, cuando Gina Domínguez, la vocera de Javier Duarte, me vetó y me cerró todas las puertas. Bueno, hubo alguien que confió en mí y me dio trabajo, y fue Gerardo Buganza. Entonces estuve en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz por ese lapso, por 11 meses. Y en esa posición, hoy ya te lo puedo decir, 2 administraciones, 3 después, todos se daban cuenta, todos nos dábamos cuenta en las reuniones de gabinete que la que mandaba, pues era la esposa del gobernador y su familia, particularmente su prima hermana Brenda Tubilla, que se dedicaron a hacer con las empresas de comunicación, con las empresas de operación para los eventos, pues un negocio impresionante, junto con en algún momento Michelle Friedman, que hoy es secretaria de Turismo en el estado de Jalisco. Pues hicieron un contubernio para poder hacer una organización de eventos. Todos los eventos, tú te acordarás, en aquel entonces, pues los manejaba Brenda Tubilla a través, ni Harry Grappa, que era el hombre más cercano a Javier Duarte, tenía el poder que tenía Brenda Tubilla, la prima hermana de la esposa del gobernador Karime Macías. Brenda Tubilla armaba desde la propuesta hasta la operación, ponía los focos, ponía los riders, ponía los contratos para la publicidad, todo lo manejaba Brenda Tubilla, es decir, y con evidentemente la aprobación de la esposa del gobernador. ¿Por qué no la han traído? ¿Te resulta extraño que por qué no han podido traerla? ¿Por qué no la han podido extraditar? Bueno, evidentemente también hay un pacto entre, en aquel entonces, el naciente Movimiento de Regeneración Nacional Morena, a quien desde la Secretaría de Gobierno se le proporcionaban recursos al hermano del presidente López Obrador, y también a quien después fue diputado y luego llegó a ser gobernador, Cuitlagua García. Nadie me lo cuenta. Desde la oficina de Manuel
de León Maza, que era el secretario, el director de recursos materiales de la Secretaría de Gobierno. Desde ahí se contaba el dinero para dárselos a todos estos personajes que después lograron parar este movimiento Morena hasta hacerlo un partido. Pero si Morena se fortaleció a nivel nacional fue porque desde Veracruz, el Veracruz de Javier Duarte, se le dio también mucho dinero buscando fortalecer a estas figuras de Morena para que no llegara Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura del 2016, pero no les funcionó. Hay muchos intereses políticos, ¿estás de acuerdo?, en medio de toda esta situación. Y hay muchas cosas también de irregularidades que se están presentando, incluso pareciera que cada administración se supera a la anterior, ¿no? En este contexto de país, ¿ves posible que haya investigaciones profundas por parte de las autoridades, consecuencias legales para quienes caigan en estos actos de corrupción, o lo ves más complejo comparado con el escenario de 2016? No, no me lo parece. Pues todas las pruebas te hacen pensar. Hay decenas de buenos periodistas en México. Hay por lo menos un medio valiente en cada estado de la República que se atreve a realizar investigaciones especiales, que denuncian, que mandan videos, que presentan pruebas, y lo único que se hace desde el poder es protegerlos, proteger a Andrés Manuel López Obrador, proteger a sus hijos, proteger a todo ese primer círculo, cuando es evidente, Adán Augusto, ¿no? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que pactó con el narco y que es empleado de los narcos, la gobernadora de Colima en algún momento dado, el gobernador de Nayarit, el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Sonora. Las autoridades de los Estados Unidos, Mitzi, nos dan señales todas las semanas. Le quitaron la visa al hijo de Durazo en Sonora, el hijo del gobernador. Le quitaron la visa al esposo de la gobernadora de Baja California. Le quitaron la visa a un alcalde de Bahía de Banderas cercano al gobernador de Nayarit. Le quitaron la visa también a la gente de Américo Villarreal. Es decir, las autoridades de Estados Unidos no se equivocan. Ellos tienen un sistema de inteligencia bárbaro y nos lo comparten y nos dan pruebas. ¿Y qué pasa cuando las pruebas llegan acá a México? Pues se encubre. Yo sí creo que la presidente está tratando de romper con esta estrategia que tenía Andrés Manuel López Obrador. Creo que la presidenta de México está trabajando muy bien la parte de la seguridad pública. No puede hacer todos los cambios que quiere en un año, pero en un año ha hecho suficientes y le ha entregado todos los criminales que Andrés Manuel López Obrador no le quiso entregar. Bueno, ya le está entregando a los criminales. Falta que abra la puerta y abra la caja de Pandora, y estoy seguro que lo va a hacer Claudia Sheinbaum. Va a empezar a entregar políticos porque Estados Unidos y Donald Trump no se conforman, y los políticos, ciertos políticos de Morena, están muy identificados con la protección hacia los grupos delincuenciales, pero de que se castigue aquí en México a Andrés Manuel López Obrador o su familia, no lo veo nada viable, pero sí hay personajes sacrificables, pues como por lo menos 3 o 5 gobernadores. Pero todo que no vaya a impactar, yo así lo veo, ¿no?, a título personal, que no vaya a impactar como tal al movimiento, pero que sí le traiga bonos, justo como lo que dices. Hay quienes pueden ser sacrificables y que puede sumar de manera positiva el mensaje, ¿no?, o de alguna forma la imagen por parte de las autoridades federales. Estamos pendientes, ¿no?, del proceso de Javier Duarte. Se dio a conocer por parte de la juez que se aplaza esta audiencia para el próximo 19. ¿Tú prevés que quedará en libertad el exmandatario? Por las señales que se dieron ya hoy miércoles, creo que va a ser complicado. Pablo Campuzano, yo hablé anoche con él, ya he venido hablando con él estos días, también me dice que empieza a complicarse la salida de Javier Duarte de Ochoa. Y te lo voy a poner así de sencillo. Javier Duarte de Ochoa para la 4T y para Morena ha sido el rompas en caso de incendio. Cuando hay alguna situación muy rara, los sobres amarillos de Pío, esto, lo otro, inmediatamente se detona el tema de Javier Duarte. Así que yo no creo que vayan a romper esta cajita de cristal de rompas en caso de incendio. Lo necesitan hasta el final de su condena.
ojalá pues se pudiera hacer válida la condena. Lo que hizo Javier Duarte de Ochoa, y ustedes que están en Jalapa y en Veracruz, he platicado también con la auditora general del Orfis, con Delia González, y nos ha hecho, ayer leía un trabajo de Edgar Ávila del Universal, allá en Veracruz, que subió a El Universal, donde, bueno, pues hay 17,000 millones de pesos a 19,000 millones de pesos del gabinete de Javier Duarte, que ya se logró por parte del Olfis, por parte de Delia González, que se sentencie a los miembros del gabinete de Javier Duarte y a los miembros del gabinete de Miguel Ángel Yunes a que regresen alrededor de 20,000 millones de pesos, pero los 19,000 millones de pesos que ya se lograron sentenciar para que los miembros del gabinete de Javier Duarte regresen, pues es un logro. Aún así, Mitzi, son 20,000 millones de pesos los que se están buscando recuperar por parte del gabinete de Javier Duarte. De los 62,000, quedan volando 42,000 millones de pesos, que ¿dónde están? Pues no lo sabemos. Sí, no, nadie lo sabe exactamente, o eso, o se está gastando en alguna otra parte del mundo. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a volver a platicar contigo, si me lo permites, para poder actualizar más de esta información, y por supuesto que búsquelo en todas sus redes sociales, así es como aparece Víctor Hugo Arteaga, porque justamente para tener la actualidad de la información es justamente con él. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Mitzi, un fuerte abrazo a todo Veracruz, que lo amo tanto y lo extraño tanto. Yo sé, esta es tu tierra. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa A Fondo. Yo soy Mitzi Cordero, nos vemos en la próxima.